ni, esto es otra afirmación, ¿sí? Se recuerda un pasaje cuando Jesús dice el Nuevo Testamento, otra vez os digo, es verdad lo que te digo, es verdad lo que te digo. Y repite, en otras palabras, ¿por qué Dios tiene que afirmar lo que ha dicho? ¿Por qué Dios tiene que recalcar? ¿Por qué Dios tiene que hablar 2 veces? Y sin lugar a duda, no es necesario que hable 2 veces. Cuando Dios habla la primera vez, necesitamos obedecer. Dice Dios, ni se ha agravado su oído para oír. En otras palabras, es que le hablamos a Dios y no escuchó mi voz. Le hablamos a Dios y no atendió a mi llamado. Es algo realmente terrible decir que Dios no nos escucha. Es algo, nos debería dar temor y temblor para decir, Dios no me escuchó, lloré a Dios y no me escuchó. No es eso. No es por ahí la situación. No es por ahí el conflicto. No es por ahí el problema. Porque Dios sí escucha. No dice la Biblia, el que hizo el oído no oirá. El que hizo los ojos no verá. No dice eso la Biblia. No, el problema no es Dios. Seguimos leyendo. Pero, y ese es el asunto, Dios dice. Aquí está, quiero decirte cuál es el asunto. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Dios dice, no soy yo. No es que mi mano se ha cortado, no es que mi mano es pequeña ahora. No es que mi poder se ha detenido. No es que mi poder se ha terminado, dice Dios. No es que yo, dice Dios. No, el asunto no soy yo. Dios dice a su pueblo. No es posible que yo no he escuchado, Dios dice. Porque en el capítulo anterior habla acerca del ayuno. Porque en el capítulo 58 habla acerca de que el pueblo había ayunado, pero que no había atendido Dios a su voz. Entonces Dios en este capítulo está diciendo, no es que ustedes hayan ayunado y yo no les haya escuchado. No es que ustedes hayan orado y no les he respondido. Dios dice, ese no es el problema. Pero, versículo 2, porque vuestras manos, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El profeta está diciendo, es que nuestros pecados son los que han hecho, es el problema. Este es el asunto. Este es el problema de por qué Dios no puede acercarse a nosotros. Es por eso en que Dios se te ha tenido que, y lo vamos a ver más adelante, este es el asunto. No es que la mano de Dios se ha cortado. Se le ha acabado Dios el poder. Dios dice, no, mi poder no se ha terminado. Dios dice, no es así. No es eso. Es que Dios ya nos escucha. Hemos orado a Dios. Hemos hasta ayunado. ¿Han dicho algunos? Y Dios no nos ha escuchado. Dios dice, no es así. Te has equivocado. Necesitas mirar más en tu corazón. Necesitas más ir adentro y escudriñar más. ¿Por qué dice? Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios se haya alejado, es que nuestro pecado hace que Dios oculte su rostro, porque Dios no ve el pecado. A Dios no le agrada nuestro pecado. Por eso dice la Biblia ahí que nuestros pecados hace que esconda Dios su rostro, que voltee hacia otro lado, que su gracia no esté sobre nosotros, que su misericordia. ¿Por qué? Porque nuestros pecados hacen que Dios voltee su rostro hacia otro lugar. ¿No dice Dios que Él nos provocará a celos con pueblo que no es su pueblo? No es que Dios no quiera salvar a su pueblo, no. No es que Dios se haya olvidado de su pueblo Israel. No es así, sino que Dios ha volteado su rostro para buscar y salvar a otro. Ahora, recalco, no es que Dios ya no quiera salvar a su pueblo, es que Dios ha volteado su rostro por un momento, pero no para siempre, solo por un momento. Dios dice, su pecado y se ha detenido de buscarlos a ustedes. No porque mi mano se haya acortado. No es así, dice Dios. Sino es tu pecado
23, porque vuestras manos están contaminadas ¿con qué? Con sangre. ¿Por qué están contaminadas con sangre? Y vuestros dedos de iniquidad, porque había sido tanto su pecado, se habían alejado tanto de Dios que comenzaban a cometer cosas inmundas delante de Dios. Comenzaban a amar a los ídolos, a ofrecer sacrificios a ídolos paganos. La sangre estaba en sus manos, comenzaban a ofrecer a sus hijos con ídolos, a Moloch, a los ídolos con que Dios había dicho, no harás eso, no ofrecerás a vuestros hijos a los ídolos paganos. Pero ellos habían derramado sangre, sus manos, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Por qué? Porque ellos decían que buscaban a Dios, que honraban a Dios, pero era mentira. Se acercaban, dice Dios, no hay quien clame por la justicia, no hay quien juzgue por la verdad, confían en vanidad. ¿Cómo en vanidad? Seguimos leyendo. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad, incuban huéspedes de áspides y tejen telas de arañas. ¿Por qué? Porque ellos trataban de poner sus propias justicias. Y Dios dice, lo que tú tejes, tus propias obras, dice Dios, no son suficientes para cubrirte delante de mí. Es que ellos dicen, es que trato de hacer lo que Dios me pide, pero sí, ellos trataban de decir, oh Dios, ya lo hice, ya soy bueno, soy justo delante de ti, acéptame. Tal cosa es posible delante de Dios. Dios dice, no es posible. Dios dice, sus telas no servirán, versículo 6 dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos, dice. Sus obras son obras de iniquidad, Dios dice, y obra de rapiña está en sus manos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel trataba de justificarse delante de Dios. ¿Qué es lo que hacía Jesús con los fariseos y los saduceos? ¿Por qué contra ellos era contra los que Jesús más estaba enjuiciándoles y condenándoles cada vez? ¿Por qué el problema siempre era contra ellos? Porque ellos trataban de poner su justicia delante de Dios. ¿Cómo era la predicación contra el pueblo? Le decía, venid a mí, a los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué Jesús, la predicación con el pueblo era de amor? Porque ellos estaban no sabían la ley, no conocían, estaban en incredulidad porque no lo sabían, no se les había enseñado. Pero ¿cómo era con los líderes espirituales? Con los que deberían de llevar la ley y enseñarla al pueblo. ¿Cómo se conocía a Jesús? Hipócritas, les decía a los que deberían de conocer la ley, les decía hipócritas. ¿Por qué Jesús se comportaba así de tal manera? Porque era juicio contra aquellos que deberían de conocer la ley, y amor y comprensión y cuidado con aquellos que no la conocían, porque en incredulidad no la conocían, no sabían. ¿Y cómo era con aquellos que deberían de leerla, enseñarla, practicarla e instruir a otros? Con juicio. Porque Dios dice, sus manos están manchadas de sangre. Tú quieres presentarte delante, Dios, es que ya soy bueno, es que Dios acepta lo que ya he hecho delante de ti. Tal cosa a Dios no le agrada. Tus pecados, debes de reconocer que has caído delante de Dios. Debes de reconocer que te has alejado delante de Dios. Dice, sus pies corren al mal. Versículo 7. Isaías 59:7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Dios dice, yo puedo ver tus pensamientos, tu corazón, tu alma, dice mi palabra, penetra hasta allá. Dice, puedo ver, no hay nada escondido delante de mi presencia. Yo conozco lo más íntimo de tus pensamientos y de tu corazón, y puedo ver hasta tu alma, Dios dice. Nada se esconde de mi presencia. Sé y te conozco. Dice la Biblia en Jeremías y Isaías profetizaban cuando aquellos sacerdotes se escondían allá en el templo, en las cámaras más profundas, a ofrecer a los ídolos paganos. Y decían ellos, aquí Dios no nos mira,
Dios se ha ido de nosotros. Qué tristeza. Dios se había alejado, pero no porque Él quería, sino por su pecado Dios se había alejado de ellos. Oh, mi amado hermano, el pueblo de Israel se había alejado de Dios, pero por su pecado Dios le había dejado. No porque Dios quería, Dios no quiere eso. Y hoy en día Dios no quiere eso. Es el pecado el que ha alejado al pueblo de Israel. Es el pecado el que nos ha alejado de Dios igualmente. Y yo quiero decirle a usted que nos escucha, su pecado le aleja de Dios, al igual que el pueblo de Israel. Su pecado le aleja de Dios y nos aleja de Él cada día. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto los mandamientos de Dios y no los hemos cumplido? ¿Cuántas veces no le hemos pedido perdón por nuestros pecados? ¿Cuántas veces hemos amado a nosotros mismos más que a Dios? ¿Cuántas veces no le hemos dado la honra y la gloria que Dios se merece? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a nuestro dinero en primer lugar, a nuestro trabajo? Ahora hay gente que pone a sus hijos en primer lugar antes que a Dios. ¿Cómo puede ser posible eso? No, es que me quedé porque no pude ir a la iglesia, porque era más importante hacer esto. Y ponemos en primer lugar otras cosas antes que a Dios. Ah, es que mi hijo tenía tos y no todos en la casa nos quedamos a cuidar a nuestro hijo porque no pudimos ir a la iglesia porque nuestro hijo tenía tos. Ah, es que teníamos que hacer esto, no pudimos ir a la iglesia y todos nos quedamos a cuidar. Y Dios dice, no pongas a otra persona en primer lugar antes que a mí. Y ponemos en primer lugar el trabajo, es que tenemos que sacar horas extras. Es que ya no pudimos hacer esto porque tuvimos que hacer esto y ya no pudimos, faltamos a Dios. Nos alejamos de Él. Versículo 8 dice, no conocieron camino de paz. ¿Por qué en su vida no hay paz? Yo puedo decirle que en la visitación que hemos salido a testificar en los hebreos, puedo ver sus vidas que no hay paz. Tratan de buscar el bienestar lejos de Dios. Y no hay paz en su vida, no hay paz en su corazón. Y puede ver su alma turbada, intranquila. Y déjenme decirle, así está nuestra vida cuando nos alejamos de Dios. Turbada, intranquila, sin caminos de paz. ¿Dios quiere eso para nosotros? No. ¿Dios quiere eso para el pueblo de Israel? Claro que no. Pero ¿qué pasa? Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. ¿Dios quiere eso? No. ¿Se ha cortado el mano de Dios para salvar? Claro que no. Somos nosotros. Versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas. Resplandores y andamos en la oscuridad. Dios, socórreme, Dios, socórreme. Y no hay dirección. ¿Cuántas veces he escuchado? Es que no voy a ir a la iglesia porque tengo tantas cosas en que pensar. No hay camino de paz en su vida. Ese es el resultado de haber dejado a Dios. Es el resultado de haber puesto el trabajo, el dinero, no sé, cualquier otra cosa en primer lugar, menos a Dios en nuestra vida. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. ¿Por qué? Sus sendas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuere, no conocerá paz. ¿Por qué? ¿Por qué versículo 8? ¿Por qué esos caminos son tan torcidos? Y así queremos que Dios se agrade de nosotros, nunca va a suceder eso. Y el pueblo de Israel trataba de hacer eso, y hoy en día trata de hacer eso. ¿Y qué sucede? Dios dice, no me agrado, no es posible. Dios dice, tus pecados hacen que yo no puedo acercarme a ti. Yo quiero, mi brazo está listo. Dios dice, yo estoy dispuesto a perdonarte, a amarte y acercarme a ti. Dios dice, pero no puedo acercarme por tu pecado. Y es lo que Dios nos dice hoy en día, a usted y a mí. Versículo número 10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. ¿No les dijo Jesús a los fariseos? Son ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué Jesús les dijo